Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Las últimas semanas nos hemos estado dedicando a analizar el concepto de las 4 estaciones en Japón. Un concepto sumamente importante que encontramos absolutamente en la cotidianeidad nipona. Ya vimos que lo encontramos en artículos de escritorio, lo encontramos en comida, en dulces, en tragos, en la misma ropa. Lo vemos reflejado, por supuesto, en su literatura, pero también en canciones, en mangas, en anime, en películas, y que ha llegado a tal punto que en cierta medida se ha convertido en una suerte de exportación no tradicional japonesa, ya que fuera de las fronteras de Japón, los extranjeros que están interesados en esta cultura también van consumiendo esta imagen que existe de las 4 estaciones y cómo éstas se manifiestan en Japón. Incluso en los últimos años se ha visto que en otros países donde incluso puede ser que estas estaciones se manifiesten de manera distinta, ha empezado a mostrarse un interés en replicar esta percepción japonesa. En muchos países se celebra el hanami, por ejemplo, la contemplación de los cerezos, por gente que está obviamente interesada en la cultura japonesa. Tuvimos, por supuesto, un video introductorio a este tema. Y en las últimas 2 semanas vimos la creación del concepto de primavera, y la semana pasada la idealización del verano, porque recuerden que lo que estamos analizando es cómo esta representación es más bien un constructo social, literario, cultural, incluso histórico, más que una representación real de la naturaleza, la climatología, la geografía, etcétera. Pues bien, para continuar con esta serie entonces, esta semana nos toca por supuesto revisar otra de las estaciones intermedias, que como ya hemos visto anteriormente son donde la literatura siempre ha puesto su foco, su énfasis, y nos vamos entonces con el video dedicado a el otoño. Continuamos entonces con eh, nuestro análisis de cómo se fue gestando, podríamos decir, lo que hoy día consiste en la codificación de las 4 estaciones en Japón, Nihon no Shiki. Recordemos siempre, es súper importante tenerlo presente, que dentro de las funciones de la poesía, donde ya revisamos estas tres, la que tal vez más se utiliza en la poesía clásica japonesa es la que está marcada ahí, expresar emoción o pensamientos a través de una escena. También estamos, si bien estamos viendo algunos poemas de otras antologías, obviamente, la principal para el tema que estamos tratando es el Kokin o Akashu, no solo por ser la primera antología imperial, sino porque es donde ya podemos ver esta codificación de las 4 estaciones con sus 6 primeros rollos dedicados a ella. También ahí ya podemos ver no solo los temas que se van a asociar posteriormente con cada una de las estaciones, sino también con la manera de representarlas, con la preferencia que hay por unas sobre otras, por ejemplo, lo que indicamos ya de que hay una predilección por las estaciones intermedias, primavera y otoño, versus las de verano e invierno, y es una predominancia muy, muy notoria si vemos la cantidad de poemas dedicados a cada una de estas estaciones. También tienen cada una
rollos, mientras que las otras tienen uno solo. Así que es una obra muy interesante de analizar, y no solo interesante, sino crucial para nuestro análisis de cómo hoy día, en el año 2021, los japoneses representan y viven y disfrutan de las 4 estaciones. Revisemos los temas de otoño. Otoño en el Kokin no Akashu se cubre en los rollos 4 y 5. Y tal como indicamos antes, los poemas están ordenados de tal manera que va avanzando el tiempo, por decirlo de alguna manera. O sea, vemos desde las primeras manifestaciones de la estación hasta que ésta termina. Entonces, el rollo 4, que es el primero dedicado a otoño, parte con poemas de inicio del otoño. Después aparecen de viento otoñal, Tanabata, que es el Festival de las Estrellas, luna otoñal, insectos, grillo del pino, cigarras, gansos salvajes, ciervo, trébol, blanco rocío, valeriana amarilla, eupatoria, mis cantos y pastos otoñales. El rollo 5 comienza donde se quedó el 4 en cuanto al avance de la estación y parte con tormenta, después sigue con follaje brillante, crisantemos, hojas caídas, otoño tardío y fin del 9º mes. Así que si uno fuese a leer el rollo completo, uno podría ir viendo cómo la estación comienza, avanza y termina. Si bien dijimos de que en la poesía clásica y en general en la literatura clásica hay una preeminencia, una predilección, un privilegio de las estaciones intermedias por sobre el verano y el otoño, por sobre el verano y el invierno, perdón. Si bien al principio vemos que dentro de estas estaciones intermedias la primavera gana por poquito, a través del tiempo vamos viendo que empieza a existir una marcada prevalencia del otoño. ¿Ya? Si vemos el calendario que se usaba en la época, el calendario lunar, esta estación abarca desde el 7º mes durante todo bueno, obviamente el 8º y durante todo el 9º mes. Si eso lo llevamos al calendario que se usa en la actualidad, eso sería desde más o menos 7 de agosto al 6 de noviembre. Dentro de los temas tal vez que más se utilizan, tenemos el viento obviamente otoño, el kaze aki o el kaze o akikaze. Por supuesto ya dijimos Tanabata, luz de la luna, Tsuki no Kage, canto de los insectos, ciervo, follaje brillante y hojas caídas. Dentro de todos los temas estos serían los más utilizados. Vamos revisando entonces y partimos con un poema de Fujiwara no Toshiyuki, que está por supuesto en el rollo 4, el primer rollo dedicado a la estación de otoño del Kokin no Akashu, con el número 169 y dice así. Akiki no tome ni wa sayaka ni miene, domo kaze no oto ni zo odoroka renuru. Cuando viene el otoño, no lo puedo percibir claramente con mis ojos, pero el sonido del viento me lo hace notar. Y vemos entonces en este poema de cómo se comienza a hablar de la estación cuando ésta todavía no ha llegado propiamente tal, cuando se ven las primeras señales de que se acerca esta nueva estación. Aquí claramente al poeta, al decir que no lo puede percibir con los ojos, obviamente está diciendo que todavía no vemos hojas cambiadas de su color, pero algo en el viento le dice, ok,
ya se está yendo el verano y está llegando el otoño. Siguiente poema que revisaremos también es del rollo 4 del Kokin no Akashu, el número 184, y es de autor desconocido. Kono mayori morikuru tsuki no kage mireba, kokoro tsukushi no aki wa kinikeri. Si entre los árboles veo la luz de la luna, sé que ha llegado el otoño que desgarra el corazón. Acá vemos dos cosas muy interesantes de notar. Primero, de que si hay un tópico que se utiliza muchísimo en el otoño es el tema de la luz, ya sea de la luna o de las estrellas, sobre todo de la luna. Si avanzáramos muchos siglos y llegáramos a la época del haiku, vemos que en general los haikus de otoño tienen mucha relación con las diferentes fases de la luna y la luz de esta. Y otra cosa también interesante a notar en el poema es lo que ya mencionamos, de que si bien la poesía clásica japonesa utiliza la metonimia, la asociación de palabras, también es muy importante la empatía con la naturaleza, en el sentido de asociar ciertos fenómenos naturales con emociones humanas. Y entonces a través de ellos yo puedo expresar mis sentimientos sin expresarlos directamente. Entonces, acá tenemos que la luna muestra que llega el otoño y el otoño que hace desgarra el corazón. Seguimos en el rollo 4, poema 210, también de un autor desconocido. Por supuesto, estamos revisando poemas de el Kokin Wakashu, poemas de los rollos 4 y 5, que son los dedicados a la estación otoñal. Haru kasumi, kasumi te inishi karigane wa ima zo naku naru akigiri no ue ni. El ansar que se alejó volando en medio de la niebla primaveral, ahora se escucha su canto sobre la niebla de otoño. Vemos acá entonces cómo asociamos con un ave migratoria el cambio estacional. Nos saltamos unos años y vamos a revisar un poema que viene en el Shinkokin Wakashu. El Shinkokin Wakashu es la octava antología imperial. En ella también tenemos que los rollos tienen una división temática y los 6 primeros están dedicados a las estaciones, 2 de primavera, 1 de verano, 2 de otoño, 1 de invierno. Y estamos revisando, por supuesto, uno que aparece en el primer rollo de invierno, el rollo 4, con el número 518, y es un poema de Gokyo Goku Seisho Saki no Daijo Daijin. Y dice así: Kirigirisu nakuya shimoyo no samu shiro ni koromo katashiki hitori kamonen. Canta el grillo en esta fría noche en que la helada se esposa sobre la paja, cubriéndome con mi ropa, a solas dormiré. Tenemos entonces una vez más esta asociación de la estación de otoño con la nostalgia o la soledad. Otro de los poemas que revisaremos, volvemos al Kokin Wakashu con uno de Sarumaru Dayu,
Rollo 4, primer rollo de otoño, poema 215. Okuyama ni momiji fumiwake naku shika no koe kiku tokizo aki wa kanashiki. En lo profundo de la montaña, a través de las hojas otoñales, se escucha el llanto del ciervo. Al escucharlo, oh, cuán triste es el otoño. Y acá tenemos entonces lo que habíamos hablado una vez más de la empatía con la naturaleza. Aquí el poeta obviamente homologa, por decirlo de alguna manera, su soledad con la soledad que percibe en el llanto del ciervo. Evidentemente el ciervo brama llamando a su pareja porque el otoño es época de apareamiento y por lo tanto el poeta en ese sentido dice el ciervo está solo al igual como estoy yo. Entonces no expresa su sentimiento de manera directa, sino que lo hace a través de esta empatía con la naturaleza. Llegamos al rollo 5, segundo rollo de otoño, con un poema de el único y gran Ariwara no Narihira. Es el poema 294, un poema muy, muy conocido, dentro de los más conocidos de otoño de todas las épocas, que dice así: Chihaya buru, kamiyo mo kikazu, tatsutagawa. Kara kurenai ni mizu kukuru to wa. Ni en la época de los dioses se ha escuchado el río Tatsuta y sus aguas teñidas de bermellón. Tan popular, tan famoso es este poema que podemos ver que, entre otras cosas, hay un anime dedicado al juego Utakarota. El Utakarota es un juego que se hace con los poemas de la antología Hyakunin Isshu, 100 poetas, un poema, y donde se ponen en el terreno de juego, que puede ser el suelo o una mesa, cartas que tienen solamente la segunda parte del poema. Mientras una persona va leyendo los poemas, tienen que los jugadores averiguar, adivinar si la segunda parte del poema que se está recitando está o no está en el terreno de juego, y por lo tanto la mejor forma de ganar el juego, de que a uno le vaya bien en el juego, es memorizar los poemas. Y este anime, este primero fue manga, por supuesto, y después lo adaptaron a anime, toma como título Chihaya Furu, y por supuesto es una referencia a este poema. Seguimos en el rollo 5 con el poema de el compilador jefe de la antología Gokin Wakashi, Kino Tsurayuki. Este es el poema 297. Miru hitomo nakute shirunuru okuyama no momiji wa yoru no nishiki narikeri. Sin nadie que las vea caer, las hojas otoñales en lo profundo de la montaña son un brocado de noche. Si bien habitualmente con momiji se refieren a los arces, también con momiji se refiere al cambio del color de las hojas, por lo tanto también incluye otras hojas de variedades distintas y que cambian a colores muy distintivos, como por ejemplo pueden ser las de el ginkgo. El ginkgo también es un árbol que cambia a unas hojas de un color amarillo intenso, muy llamativo, y que por supuesto se mezclan muy bien con las distintas variedades de arce.
Dado que esta preeminencia que dijimos que se puede apreciar en las estaciones intermedias, primavera y otoño, con el tiempo nacieron un par de conceptos que hacen referencia y que refuerza en cierta medida esta preeminencia. Y son Sekishun y Sekishu. Sekishun es el lamento por la partida de la primavera, mientras que Sekishu es el lamento por la partida del otoño. Entonces, vemos cómo no es tanto que la gente se alegre porque llegaron el verano o el invierno, sino que más bien lamentan la partida de estas estaciones, por supuesto, desde un punto literario, si bien obviamente eso termina por influir en la sociedad que consume esa literatura, obviamente. Y así entonces vemos cómo fue gestándose los conceptos que en la actualidad, después de tantos siglos, pensemos que el Koki no Akashu fue compilado en el 905, entonces, si bien han pasado muchísimos siglos, tenemos que estos conceptos que se fueron acuñando y que se fueron codificando en este tiempo han tenido un impacto que ha perdurado en el tiempo. Bien, hemos avanzado otro pasito más en dilucidar toda esta construcción, esta codificación de este concepto que a través de los siglos y si llegamos hasta nuestros días se ha convertido en una parte integral de la vida de los japoneses. Me despido entonces con esto por esta semana, recordándoles como siempre que se suscriban al canal, que le den like al video y que por supuesto lo compartan con todos quienes ustedes crean que les pueda interesar este tema. Que tengan un muy lindo resto de semana y nos vemos el próximo martes. Bye bye.